Estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase asincrónica sobre la Epístola de Santiago y su análisis desde la crítica literaria moderna. Me dirijo a ustedes como su profesor de teología con el propósito de poder guiarles en un estudio profundo y muy reflexivo sobre este texto bíblico. Un texto bíblico que combina sabiduría práctica, exhortaciones éticas y por supuesto tiene una riqueza teológica impresionante. A lo largo de esta sesión vamos a explorar cómo herramientas como el análisis estructural, la crítica retórica, la crítica narrativa y el análisis sociohistórico nos ayudan a desentrañar el mensaje de Santiago y cuál es su relevancia para la fe y para la práctica cristiana en estos tiempos. Así que les animo a que tomen notas, a que reflexionen sobre las lecturas asignadas que su docente de turno les ha encomendado, pero por supuesto también les invito a que de una manera devocional puedan leer toda la carta a Santiago completamente. Por supuesto les invito a que participen activamente, no solo en los foros de discusión que se puedan generar a partir de esta lección, sino también puedan hacer sus comentarios, puedan hacernos llegar sus inquietudes, sus comentarios, específicamente que usted puede identificar cuatro cosas. Número uno, ¿cuál considera usted que es la idea más relevante de esta lección? En segundo lugar, ¿cuál es la idea más novedosa? ¿Cuál es la cosa más nueva que usted ahora conoce después de haber visto esta lección? En tercer lugar, que usted pueda identificar cómo o de qué manera todos estos conocimientos se relacionan en su contexto, donde usted vive, donde usted sirve también como ministro del Evangelio. Y por último, que usted pueda plantearse preguntas. Es importantísimo poder interpelarnos, es decir, cuestionarnos, plantearnos preguntas, que no necesariamente soy yo quien tiene que darle las respuestas, pero sí es importante que usted como investigador de la palabra de Dios pueda ir planteando preguntas para continuar su formación teológica y práctica. Ahora, les invito también a que ustedes, juntamente conmigo, podamos descubrir la profundidad literaria y la profundidad espiritual de este texto. De tal manera que juntos también podamos comprender, fortalecer nuestra comprensión de la palabra de Dios. Así que les invito a que comencemos juntos este viaje. Inicialmente tenemos que decir que la epístola de Santiago es una de las epístolas generales del Nuevo Testamento. Es un texto que viene a combinar exhortaciones éticas, sabiduría práctica y reflexiones teológicas, que está dirigido a una audiencia cristiana de los primeros siglos, una audiencia cristiana muy temprana. Este documento es importantísimo, fue importantísimo para las comunidades cristianas de los primeros siglos y sigue siendo importante, muy valioso para las comunidades cristianas de este tiempo. Por tal razón es importante analizarlo y tomar tiempo para ello. Así que vamos a tratar de analizar la epístola de Santiago desde la perspectiva de la crítica literaria moderna, utilizando herramientas como el análisis estructural, la crítica retórica, la crítica narrativa y el análisis sociohistórico. Estas metodologías que ya he mencionado nos permiten desentrañar las características literarias, el contexto cultural y las estrategias comunicativas del texto, ofreciendo una comprensión más profunda de su mensaje y propósito. Ahora, yo tengo unas palabras antes de poder entrar a hacer la crítica literaria de la Carta a Santiago. Y tiene que ver con explicar qué es, para qué sirve la crítica literaria. También no puedo dejar de lado algunos
algunas críticas, ¿verdad? Que se hacen acerca de la crítica literaria en el contexto pastoral más que todo. Y, por supuesto, cómo podemos superar esas críticas. Ahora, como docente universitario, yo debo de explicarles a quienes estudian teología que la crítica literaria es un conjunto de métodos y enfoques desarrollados desde el siglo pasado, es decir, desde el siglo XX, para analizar textos, incluidos los textos bíblicos, desde una perspectiva eminentemente literaria. A diferencia de los enfoques tradicionales que se centran únicamente en el contexto, en el contenido teológico o histórico, la crítica literaria moderna examina cómo los textos están construidos, cómo funcionan como obras literarias y cómo comunican su mensaje. Dentro de las herramientas que se ocupan principales, pues yo puedo mencionar en primer lugar el análisis estructural. El análisis estructural sirve para identificar patrones, temas y estructuras narrativas que vienen a darle cohesión al texto. Por ejemplo, se pueden identificar oposiciones binarias, repeticiones, etc. Luego está la crítica retórica. Esta estudia cómo el autor persuade a su audiencia mediante diferentes recursos, como por ejemplo el ethos, es decir, la credibilidad, el pathos, es decir, la emoción, y el logos, que tiene que ver con la lógica. Luego está la crítica narrativa, que analiza las voces narrativas, analiza los personajes y analiza al lector o los lectores implícitos, de tal manera que nos pueda ayudar a entender cómo el texto involucra a su audiencia. Luego está el análisis intertextual. Este analiza o explora las conexiones entre el texto bíblico y otros textos, sean estos de la misma Biblia o no, de tal manera que podamos entender influencias y significados compartidos. Y por último, debo mencionar la crítica sociohistórica. Esta sitúa el texto en su contexto cultural, social y político para comprender su propósito original. Ahora bien, la crítica literaria moderna, mis estimados, no busca cuestionar la inspiración divina del texto, sino entender cómo el mensaje inspirado se comunica a través de formas literarias humanas. Por ejemplo, al analizar la epístola de Santiago, podríamos explorar cómo su estilo sapiencial refleja influencias de proverbios o cómo su retórica persuade a las comunidades cristianas a vivir de una manera coherente. Ahora, muchos me preguntan, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve la crítica textual al cristiano? ¿Para qué sirve al teólogo evangélico? Bueno, la crítica literaria moderna es una herramienta muy, pero muy valiosa para nosotros los que estudiamos la Biblia. Y quiero explicarle por qué. En primer lugar, porque nos ayuda a profundizar la comprensión del texto. Porque al analizar la estructura, al analizar el estilo, al analizar los recursos retóricos, el estudiante de teología, o sea, el teólogo, descubre matices que vienen a enriquecer la interpretación del texto. Por ejemplo, entender las metáforas de Santiago como la lengua, por ejemplo, porque Santiago menciona a la lengua,
y lo compara como fuego, específicamente ahí en Santiago 3:6. Entonces, esto, comprender esta metáfora, resalta su impacto ético en la vida de los cristianos. Luego, debo de también recalcar que otro beneficio es que nos ayuda a conectar con el contexto original. Siempre hablo de la importancia de que el estudiante de teología debe de conocer y conectar. Más que conocer, se debe de conectar con el contexto original. La crítica sociohistórica nos ayuda para esto, de tal manera que se pueda reconstruir el mundo del primer siglo, permitiéndonos a los teólogos aplicar el mensaje bíblico a contextos modernos, pero de una manera bien informada. Otro beneficio es que nos ayuda a mejorar la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Al comprender cómo los autores bíblicos persuaden a su audiencia o a sus audiencias, el teólogo puede comunicar el Evangelio de una manera mucho más efectiva. Otro beneficio es que fortalece la apologética. Y aquí juega un papel muy importante la crítica literaria porque le permite al teólogo responder a las objeciones académicas sobre la coherencia o historicidad de los textos bíblicos, mostrando su profundidad literaria y teológica. Y por último, un último beneficio que yo quiero recalcar acá es que nos ayuda a fomentar una fe reflexiva. Este enfoque, mis estimados, ayuda a los creyentes a apreciar la Biblia como un texto inspirado, que utiliza formas literarias humanas, pero que viene a reforzar su relevancia y su credibilidad. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, un teólogo evangélico podría utilizar la crítica narrativa para poder mostrar cómo la parábola del buen samaritano, descrita en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37, construye un lector ideal que se identifica con el samaritano, desafiando prejuicios étnicos y prejuicios religiosos. ¿Ya? Pero ese es uno de tantos ejemplos que podemos mencionar en el uso de estas herramientas. Por supuesto que hay argumentos en contra de la crítica literaria moderna por parte principalmente de nuestros colegas pastores cristianos evangélicos, porque muchos pastores evangélicos, especialmente en círculos muy conservadores, expresan sus reservas hacia la crítica literaria moderna. Y algunos de los argumentos que yo he escuchado, usted quizás puede ayudarnos en los comentarios poniendo otros argumentos en contra que usted ha oído, pero de los que yo he escuchado en mi ejercicio como pastor, como ministro, como teólogo, como docente universitario, es el riesgo de la secularización, porque algunos creen que estos métodos desarrollados en contextos académicos seculares desvían la atención de la inspiración divina de la Biblia, reduciéndola a un mero texto literario. Y ya vamos a explicar cómo podemos ir superando estos argumentos, pero este es uno de los que yo he escuchado. Otro de los que yo he escuchado es que, otro argumento en contra, ¿verdad? Es que la crítica literaria genera pérdida de autoridad bíblica, porque la crítica literaria puede percibirse como un desafío a la inerrancia bíblica, especialmente si se exploran cuestiones como la autoría o el contexto histórico.
Ejemplo de debates, ¿no?, que se han generado sobre si Santiago fue realmente escrito por el hermano de Jesús, por poner un ejemplo. Ahora, otro argumento en contra es que dicen que el enfoque es excesivamente técnico, dicen. Generalmente los pastores argumentan que estos métodos son demasiado académicos y que vienen a desviar el enfoque de la aplicación práctica y espiritual de las Sagradas Escrituras. Otro argumento en contra es que dicen que al estudiar esto se corre el peligro de caer en la subjetividad, porque algunos temen que la crítica literaria permita interpretaciones muy subjetivas que vengan a diluir el mensaje teológico central. Y por último, hay muchos que tienen desconfianza, así, total, hacia la academia secular. Muchos pastores ven la crítica literaria como una importación de métodos humanistas, si queremos verlo de esa manera, o si queremos decirlo de alguna manera, que no respetan la fe cristiana. Por ejemplo, un pastor podría objetar que analizar la epístola de Santiago desde la crítica retórica pone demasiado énfasis en las técnicas humanas del autor, ignorando que el texto es inspirado por Dios. Y muchos ahí ocupan el pasaje de 2 de Timoteo 3:16, ¿no? Para, como agarrarse de ese texto para pues validar este argumento en contra. Ahora, ¿cómo podemos refutar estas críticas? Yo comprendo muchísimo, o sea, yo me pongo en los zapatos, trato de buscar empatía con mis amados hermanos que ponen esos argumentos en contra, pero como académico no nos podemos quedar simplemente con los argumentos, hay que buscar cómo superarlos, cómo abordar, por decirlo de esta manera, estas preocupaciones, porque yo lo veo más que todo como preocupaciones de parte del pastorado, ¿verdad?, en relación al estudio académico, al abordaje académico de los textos sagrados. Entonces, para poder abordar estas preocupaciones, el teólogo evangélico puede ofrecer los siguientes contraargumentos. En primer lugar, eh, puede hablarse de la compatibilidad con la inspiración divina, porque la crítica literaria, específicamente la crítica literaria moderna, no niega en ningún momento la inspiración de las Sagradas Escrituras. Al contrario, estos recursos nos ayudan a entender de qué manera, cómo Dios usó formas literarias humanas para comunicar al ser humano su verdad. Por ejemplo, el uso de aforismos, que es muy común en Santiago, refleja la sabiduría divina expresada en un lenguaje muy accesible al siglo I. En segundo lugar, otro contraargumento es que pues hay que explicar que estas herramientas fortalecen la autoridad bíblica. Al mostrar la sofisticación literaria de los textos bíblicos, la crítica literaria demuestra que la Biblia no solo es un texto espiritual solamente, sino que también es una obra maestra de la literatura, capaz de resistir el escrutinio académico. Y esto es importante porque refuerza su credibilidad frente a los críticos seculares. O sea, argumentar que la crítica literaria solamente viene a quitarle o a restarle autoridad a la Biblia, simplemente es como darle crédito, ¿no?, a los críticos seculares,
de que en verdad la Biblia no es palabra de Dios. Entonces, si nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, entonces, como teólogos, bien podemos echar mano de estas herramientas para fortalecer la autoridad bíblica de tal manera que se puedan dar cuenta de que sí es la palabra de Dios. Entonces, hay argumentos científicos, pues, ¿verdad? Para probar de que es la palabra de Dios. Otro contraargumento es la relevancia práctica, porque lejos de ser solamente académica, la crítica literaria enriquece la predicación, porque muchos de nosotros no solamente somos teólogos, no solamente somos escritores, no solamente somos docentes en universidades o en institutos bíblicos o en seminarios teológicos, sino que somos predicadores también de la palabra. Entonces, eh, eh, esto ayuda, o sea, la crítica literaria viene a enriquecer nuestra predicación. Por ejemplo, entender la estructura de la epístola de Santiago con sus oposiciones, ¿verdad? Esas oposiciones que presenta Santiago, fe y obras, sabiduría celestial y sabiduría terrenal. Todo esto permite al pastor destacar su mensaje ético de tal manera que pueda ser un mensaje claro y relevante para su sociedad, para su comunidad en este tiempo actualmente. Y un último contraargumento, bueno, tengo dos, pero este siguiente contraargumento tiene que ver con la subjetividad, porque muchos dicen que al practicar la crítica literaria se cae en la subjetividad, pero es todo lo contrario. La crítica literaria moderna utiliza métodos rigurosos que requieren evidencia textual y contextual. Y esto viene a reducir el riesgo de interpretaciones arbitrarias. Entonces, esto es un control de la subjetividad. Por ejemplo, el análisis intertextual conecta a Santiago con Proverbios o con el Sermón del Monte. Y esto ancla la interpretación en la tradición bíblica. O sea, aquí no hay dónde perdernos. Claro, si no lo hacemos, más bien si no aplicamos estos métodos, corremos el riesgo de desanclarnos de la tradición bíblica y nos lleva, eh, pues, por corrientes de pensamiento que muchas veces nada que ver tienen con el texto sagrado. Entonces, más bien es un control. El aplicar eh, estas herramientas, pues es un control hacia la subjetividad. Y por último, eh, yo debo de decir que sí se puede integrar tanto la fe y la academia. Mucha gente dice, no es compatible. La fe y la ciencia no son compatibles. La fe y la academia no son compatibles. Pero los teólogos evangélicos podemos adoptar métodos académicos sin comprometer nuestra fe. Más bien, todo lo contrario, fortalece nuestra fe. Y aquí podemos seguir el ejemplo de eruditos como Moisés Silva o Dick Carson y otros tantos que yo puedo ir mencionando acá, que combinaron el rigor académico con compromiso evangélico. Entonces la crítica literaria no es una amenaza, como suelen decir, sino que es una herramienta que nos ayuda a profundizar en la palabra, nos enriquece en nuestra fe. Imaginémonos por un momento que estamos analizando Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26, donde dice que la fe sin obras es muerta y que lo hacemos con la crítica retórica. Entonces vamos a descubrir que Santiago
usa la diatriba, y yo ya creo que lo he explicado esto, ¿verdad? Que es un diálogo retórico que anticipa objeciones para persuadir a su audiencia. Ahora, esto no niega la inspiración del texto, sino que nos ayuda a comprender cómo Dios, a través de Santiago, comunicó un mensaje poderoso de manera efectiva. En consecuencia, un pastor puede usar este análisis para predicar sobre la coherencia entre fe y acción, conectando el texto con las necesidades propias de su congregación. ¿Ya? Entonces, la crítica literaria moderna, mis estimados, es una herramienta poderosa para el teólogo cristiano evangélico, ya que enriquece la comprensión de la Biblia, fortalece la predicación y responde a desafíos académicos. Aunque algunos pastores, yo sé que han expresado reservas por temor a secularizar el texto o a perder su enfoque espiritual, todas estas preocupaciones pueden refutarse y pueden superarse mostrando que la crítica literaria respeta tanto la inspiración divina y potencia la aplicación práctica de las sagradas escrituras. Al integrar fe con el rigor académico, los teólogos cristianos evangélicos podemos usar estos métodos para glorificar a Dios y edificar de esta manera al cuerpo de Cristo. Ahora bien, entremos ya de lleno a desarrollar la crítica literaria de la carta de Santiago, ¿no? Entonces, en primer lugar hay que hablar del contexto y las características muy generales, que quizás algunos de ustedes ya las conocen, pero es mi deber introducirlos. Para comenzar, podemos decir que la epístola de Santiago ha sido atribuida tradicionalmente a Santiago, el hermano de Jesús. Y esta carta, este documento, se caracteriza por su estilo directo y por su tono exhortativo, muy similar a la literatura sapiencial judía, como por ejemplo Proverbios, Eclesiastés o incluso Eclesiástico, ¿no? Que es un libro apócrifo, pero no tengan temor de compararlo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de literatura, recuerde, estamos hablando de literatura. Ahora, este manuscrito fue probablemente escrito entre los años 60 y 90 después de Cristo y estaba dirigida originalmente a comunidades cristianas dispersas y enfrentadas a muchos desafíos sociales y éticos en su época. Su estructura no sigue un argumento lineal, estricto, sino que más bien presenta una serie de enseñanzas temáticas bien interconectadas. Desde la crítica literaria moderna, el texto puede clasificarse como un género epistolar con elementos de parénesis, es decir, de exhortaciones de tipo moral, y la falta de una narrativa lineal dentro del texto nos sugiere una estructura más bien temática, donde los temas como la fe, las obras, la sabiduría y la comunidad vienen a estar entrelazadas. Entonces, este enfoque nos invita a hacer un análisis estructuralista para poder identificar patrones y relaciones internas. Ahora, el análisis estructural, inspirado en las teorías aquí yo me he inspirado en las teorías de un señor llamado Ferdinand
de Saussure y Claude Lévi-Strauss buscan identificar las unidades significativas del texto y sus relaciones. En este sentido, la epístola de Santiago puede dividirse en las siguientes secciones temáticas. ¿Ya? Pero este es como el resultado del ejercicio que yo he hecho, por supuesto. Yo le dejo a usted, mi estimado, que usted pueda hacerlo y usted podrá coincidir o podrá agregar algunos otros elementos más. Pero por lo menos yo veo la introducción que se encuentra en el capítulo 1, versículo 1, donde se da un saludo a las 12 tribus en la dispersión, estableciendo un tono muy inclusivo y universal. Luego, en segundo lugar, vemos el pasaje del capítulo 1, versículos del 2 al 18, donde se hace una exhortación y es una exhortación más bien a enfrentar las pruebas con mucha paciencia y a buscar la sabiduría divina. Entonces, esta sección yo la puedo titular Pruebas y Sabiduría. En tercer lugar, está el elemento o está la sección de la fe y de las obras. Y ahí lo encontramos en el capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 2, versículo 26. En este pasaje se hace un énfasis en la acción coherente con la fe. Y aquí se presentan ejemplos, como por ejemplo el de Abraham y el ejemplo de Rahab. En cuarto lugar, se habla del poder de la lengua, específicamente en el capítulo 3, versículos del 1 al 12, donde se hace una reflexión sobre el impacto de las palabras en la comunidad. En quinto lugar, se habla de la sabiduría celestial, o sea, ese enfrentamiento, ¿no?, entre la sabiduría celestial versus la sabiduría terrenal. Y eso lo encontramos en el capítulo 3, versículos del 13 al 18. Aquí se hace un contraste entre la sabiduría divina y los deseos mundanos. En sexto lugar, se habla de los conflictos y la humildad. Lo encontraremos en el capítulo 4, versículos del 1 al 12. Ahí se hace un llamado a la humildad y se hace un llamado a la reconciliación. Y por último, en séptimo lugar, encontramos advertencias a los ricos y exhortaciones finales. Específicamente esto lo vamos a encontrar en el capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 20. En este segmento se hace una crítica a la arrogancia y una exhortación a la oración y a la restauración de las relaciones comunitarias. Ahora, estas secciones que ya mencioné no están organizadas de manera estrictamente lineal, sino que más que todo forman un mosaico temático, si me permite la expresión, donde los motivos de la fe, la acción y la comunidad se repiten y se refuerzan. Entonces el análisis estructural nos revela una red de oposiciones binarias. ¿Cuáles son esas oposiciones binarias que podemos observar? Bueno, fe y obras, sabiduría celestial y sabiduría terrenal, humildad y arrogancia, etcétera. Son algunos ejemplos, ¿no?, que podemos encontrar ahí. Y usted puede encontrar muchas más, por supuesto. Y todo esto viene a estructurar el mensaje ético de Santiago. Ahora, la crítica retórica, basada en los principios de Aristóteles y adaptada al estudio bíblico, examina cómo Santiago
persuade a su audiencia. Aquí podemos observar que el texto, o sea, ya al leerlo desde esta perspectiva, al hacer un abordaje del texto desde esta perspectiva, podemos observar que el texto mismo utiliza los tres métodos de persuasión: etos, patos y logos. En relación al etos, Santiago establece su autoridad implícita como líder cristiano. Posiblemente este Santiago sea el hermano de Jesús, aunque no lo menciona específicamente, explícitamente no aparece, pero su tono pastoral, su tono directo, refuerza su credibilidad como una guía moral. En segundo lugar, cuando hablamos del patos, estamos diciendo que el texto apela a las emociones de la audiencia al describir las pruebas. Puede leer el capítulo 1, versículos del 2 al 4. También al referirse o al describir de una manera muy detallada los peligros de la lengua. Puede leer ahí el capítulo 3, versículo 6. O mire la forma como describe la opresión de los pobres, específicamente ahí en el capítulo 5, versículo del 1 al 6. Entonces, estas imágenes evocan empatía, pero también evocan urgencia moral. Y en tercer lugar, el logos, es decir, el texto sagrado utiliza argumentos lógicos, como el ejemplo de Abraham en el capítulo 2, versículos 21 al 23, para demostrar que la fe sin obras es muerta. También emplea proverbios, también emplea aforismos. Por ejemplo, un ejemplo de ellos los encontramos en el capítulo 1, versículo 5 y en el capítulo 3, versículo 5. Ahora, todo esto lo hace el escritor para reforzar su razonamiento. Entonces, encontramos que Santiago emplea recursos retóricos como la antítesis, cuando él dice la sabiduría que viene de arriba versus la sabiduría terrenal. Ahí lo encontramos en el capítulo 3, versículos del 15 al 17. También utiliza la metáfora, cuando él habla de la lengua y la compara como un fuego, específicamente en el capítulo 3, versículo 6. Utiliza la diatriba, que es un estilo de diálogo retórico que anticipa objeciones, específicamente ahí en el capítulo 2, versículos del 14 al 16. Y todas estas estrategias vienen a hacer que el texto sea dinámico, pero que también sea muy persuasivo. Entonces, de esta manera, el autor apela tanto a la razón como a la emoción. No solamente apela a las emociones, sino que apela a la razón. Ahora, aunque Santiago no es una narrativa así, tal cual, en el sentido clásico, la crítica narrativa inspirada en otros autores, yo por ejemplo me he inspirado en Seymour Chapman, leyendo un poquito de lo que él escribe y cómo él utiliza este recurso, me permite analizar las voces implícitas y la construcción del lector ideal. El narrador implícito de Santiago es una figura autoritativa que asume un conocimiento compartido con la audiencia sobre las escrituras judías y los valores cristianos. Ahora, este narrador construye un lector ideal
que es receptivo, muy receptivo a las exhortaciones, pero que también es muy comprometido con la vida comunitaria. Entonces, el texto también encontramos que carece de personajes desarrollados. No encontramos personajes desarrollados ahí, pero sí utiliza figuras como, por ejemplo, Abraham, la figura de Rahab, específicamente en el capítulo 2, versículos del 21 al 25, y los utiliza como ejemplos narrativos breves que refuerzan el argumento central. Ahora, estas alusiones funcionan como micronarrativas que conectan la epístola con la tradición bíblica. Y esto, mis estimados, fortalece su mensaje ético. Además, el uso de la segunda persona, porque se utiliza mucho la segunda persona, como por ejemplo en pasajes como el capítulo 1, versículo 2, y el capítulo 2, versículo 1, donde se dice hermanos míos. Se está hablando en segunda persona. Entonces, esto crea un efecto de inmediatez, involucrando al lector en un diálogo dinámico, pero también continuo. También podemos hacer un análisis sociohistórico, influido por muchos otros estudiosos, ¿verdad? Y podemos encontrar aquí, al hacer la lectura, abordando el pasaje con un análisis sociohistórico, vamos a encontrar que hay muchas tensiones sociales y económicas. El texto nos refleja un entorno donde los ricos oprimen a los pobres. Y aquí no me lo estoy inventando yo. No me vaya a decir, ah, no, ya viene con ideas comunistas. No, no estoy hablando de ideas comunistas. ¿Qué lo dice el texto? El texto refleja un entorno donde en ese tiempo los ricos oprimían mucho a los pobres. Específicamente en el capítulo 2, versículos del 6 al 7 y el capítulo 5, versículos del 1 al 6. También se nos muestra las divisiones internas que amenazaban la cohesión comunitaria. O sea, habían pleitos, pues, habían peligros, habían atisbos, si me permite, en el horizonte que se hacía pensar que muy posiblemente se iba a dividir la iglesia, se iban a dividir las comunidades de fe. Esto lo vemos en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. No estoy diciendo de que se dividieron, sino simplemente eran atisbos, ¿no? De que habían divisiones internas. O sea, sí hay divisiones internas ahí, al momento en que se escribieron estas palabras. Ahora, también encontramos que Santiago critica la parcialidad hacia los ricos, específicamente en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, y también aboga por una ética de solidaridad y justicia. Y esto resuena muchísimo con los valores del judaísmo helénico y también con los valores de las enseñanzas de Cristo Jesús. Ahora, la mención de las 12 tribus en la dispersión que se hace ahí en el capítulo 1, versículo 1, nos sugiere una audiencia de cristianos judíos, pero que estaban en la dispersión. Posiblemente estaban ubicados allá en Asia Menor, o posiblemente estaban también allá en Siria, eh, por todas estas regiones. Ahora, el énfasis en las obras, ese énfasis que encontramos en relación a las obras, puede ser una respuesta a malentendidos sobre la enseñanza paulina de la justificación por la fe. Y lo que se busca, muy posiblemente, es equilibrar la teología con la práctica. Este contexto sociohistórico
nos ilumina el propósito de Santiago. O sea, a decir verdad, aquí ya podemos tener elementos de juicio y de criterio para poder establecer cuál fue el propósito por la cual Santiago escribió esta carta. Y ese propósito es fortalecer la identidad cristiana en medio de presiones muy fuertes, externas e internas. Por otro lado, la crítica intertextual, basada en las ideas de otros teólogos que han trabajado sobre el asunto, nos ayuda a destacar las conexiones de Santiago con otros textos bíblicos y extrabíblicos. La epístola muestra una fuerte influencia de la literatura sapiencial judía, definitivamente, como Proverbios. Ya he dicho que hay mucho uso de aforismos y también se utilizan los consejos prácticos. También ahí por ahí encontramos unos ecos, ¿verdad? Unos cameos, como se suele decir en el contexto contemporáneo, ¿verdad? Hay unos cameos por ahí del Sermón del Monte, de ese Sermón del Monte que encontramos descrito en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Específicamente y especialmente en temas como la humildad. Por ejemplo, ahí podemos comparar lo que dice Santiago sobre la humildad en el capítulo 4, versículo 10, y lo podemos comparar con Mateo capítulo 5, versículo 3. Hay otros temas, por ejemplo, la oración. El tema de la oración se muestra en el capítulo 5, versículos del 13 al 18, y lo podemos comparar con Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. También encontramos alusiones a Job, específicamente en el capítulo 5, versículo 11. Hay también alusiones a Abraham, en el capítulo 2, versículos del 21 al 23 de Santiago, y vincula entonces el texto con el Antiguo Testamento, reforzando de esta manera su autoridad teológica, no solamente para los cristianos de aquella época, sino también para nosotros hoy. Ya para concluir, podemos decir entonces que la epístola de Santiago, analizada a través de la crítica literaria moderna, viene a revelarnos una riqueza de estrategias comunicativas y una estructura temática muy compleja. El análisis estructural nos ayuda a destacar su organización en torno a oposiciones binarias, mientras que la crítica retórica muestra cómo persuade mediante etos, patos y logos. La crítica narrativa resalta la construcción de un lector ideal que es comprometido, y el análisis sociohistórico contextualiza el texto en las luchas de las comunidades cristianas de allá por el siglo I después de Cristo. Finalmente, la intertextualidad conecta a Santiago con la tradición judía y la tradición cristiana, enriqueciendo de esta manera su mensaje. Ahora, este enfoque multidimensional no solamente ilumina el contexto teológico de la carta, sino que también revela su relevancia contemporánea. Ese énfasis en la coherencia entre la fe y las obras, la responsabilidad comunitaria y la justicia social siguen resonando en debates éticos y teológicos actuales, haciendo de Santiago un texto vivo, dinámico y muy actual. Bien, mis estimados estudiantes, hemos llegado al final de esta clase asincrónica sobre la epístola de Santiago. Espero que el análisis crítico literario moderno les haya abierto nuevas perspectivas sobre este texto inspirado y su aplicación ya práctica en nuestras vidas.
Personalmente yo les invito a seguir reflexionando sobre cómo la fe y las obras, la sabiduría divina y la responsabilidad comunitaria pueden moldear su caminar cristiano. No olviden, por favor, enviar sus tareas, aquellos que están viendo el video y que son estudiantes de la asignatura de epístolas generales. Por favor, no olviden enviar su tarea a través de la plataforma. No se olviden de participar en los foros. No se olvide tampoco, mi estimado lector ocasional, de participar también en los comentarios acá en YouTube para poder compartir con respeto, por supuesto, nuestras ideas a los demás. Si tienen dudas, pueden contactarme por correo. Mi correo personal es francisco.osorio@yahoo.com. Repito, mi correo electrónico francisco.osorio@yahoo.com, de tal forma que podamos estar dialogando, ¿verdad?, sobre sus preguntas, sus inquietudes y sus comentarios. Así que yo deseo que el Señor les siga bendiciendo, que Dios les siga guiando en el estudio bíblico, en el estudio teológico, y que el dueño y señor de la mies les inspire a vivir conforme a su palabra. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.